Jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, de los versículos 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente, que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos hablaba con autoridad. ¿Por qué Jesús hablaba con autoridad? Porque lo que decía iba acompañado con lo que hacía. Es decir, había coherencia, había unidad de vida entre lo que pensaba, creía, decía y hacía. Unidad de vida. Por eso Jesús hablaba con autoridad. ¿Por qué? Porque predicaba con el ejemplo. Por eso Jesús, con esa autoridad, le dice a sus discípulos, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Hermanos, para entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad del Padre. O sea, no basta decir, ¿verdad? Como le decían estas personas: Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Fíjense, hacer muchos milagros, hablar en nombre de Jesús. Y Jesús les dirá: nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. O sea, hablaban de Jesús, pero hacían el mal. Es decir, no hay coherencia. Debe haber unidad de vida. Unidad de vida, es decir, nuestra fe debe ir acompañada de obras. Porque no basta con las buenas intenciones. Incluso dicen: el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No basta con buenas intenciones. Decía el apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Cuántos católicos no escuchamos que dicen: yo soy católico de palabra, yo soy católico de nombre? Pues esa fe no salva, esa fe no salva. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con obras te mostraré mi fe, decía el apóstol Santiago. La fe, si no va acompañada de obras, es una fe muerta. Y esa fe no nos ayuda para entrar al reino de los cielos. Hoy nos lo dice Jesús. ¿Cómo? Para poder entrar al reino de los cielos necesitamos hacer la voluntad de Dios. Nos podríamos preguntar: bueno, ¿yo cómo sé cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la vamos a encontrar en primer lugar en los mandamientos. Me decía por ahí una persona, dice, yo recuerdo que desde que era chico, mi mamá me dijo: mira, hijo, lo más importante es que llegues al cielo. Es que entres al cielo, es lo más importante. Decía esta persona: yo estudié para ser abogado y entré a trabajar en un lugar, en un despacho, en un buffet, donde me pagaban muy bien, me pagaban muy bien. Pero curiosamente en ese lugar donde yo estaba trabajando, pues me pedían hacer cosas raras. Me pedían que
metiera a la cárcel a la gente buena y que sacara a la gente mala. Entonces yo me puse a reflexionar, digo, esto no me está ayudando para ir al cielo. Y mi mamá dijo, lo más importante es que vayas al cielo. Pues yo dejé ese trabajo porque ese trabajo no me estaba ayudando a ir al cielo. Hermanos, lo más importante es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Por eso, antes de tomar las decisiones en nuestra vida, pequeñas decisiones o grandes decisiones, preguntémonos, ¿cuál es la voluntad de Dios ante este acontecimiento, ante esta decisión? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Jesús constantemente nos va a decir, todo esto lo hago por agradar al Padre. Todo esto lo hago para hacer la voluntad de Dios. Tal fue la obediencia de Jesús al Padre, que Él dio su vida y murió en la cruz. Constantemente Jesús está buscando hacer la voluntad del Padre. Hoy nos podríamos preguntar, ¿tú y yo buscamos hacer la voluntad del Padre o hacemos nuestra voluntad? En el Padre Nuestro, de hecho lo decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Dios es infinitamente más sabio que nosotros y Él ve la eternidad, ve qué es lo mejor para cada uno de nosotros en cada momento de nuestra vida. Por eso, Dios sabe qué nos manda en cada momento. De hecho, la voluntad de Dios también la encontramos a través de los acontecimientos, ¿verdad? A través, por ejemplo, de esta pandemia, de este confinamiento que tenemos que estar en casa, pues de alguna manera, pues ahí está la voluntad de Dios. O sea, pues ahí está. Tenemos que hacer ahí lo que Dios nos está pidiendo en este momento. A ver, ahorita Dios nos quiere que estemos ahí guardaditos, pues es momento de crecer. ¿De crecer cómo? Para adentro, como decía San José María. Es momento de crecer para adentro. Esa es la voluntad de Dios en este momento. Que crezca hacia adentro, que crezca en unidad familiar. Decía por ahí una persona, cómo esta pandemia me ha ayudado mucho a crecer en unidad familiar, en estar más unida a mi esposa, a mis hijos y alejarme de ambientes, personas que no me estaban ayudando mucho. Ahí está. Cómo Dios también a través de acontecimientos nos va mostrando su voluntad. Nos va mostrando su voluntad. Así que la voluntad de Dios la vamos a encontrar en los mandamientos, la voluntad de Dios la vamos a encontrar en los deberes de vida, es decir, en nuestros deberes, en nuestro estado de vida, que el casado viva como casado, que el soltero viva como soltero, el sacerdote viva como sacerdote, la religiosa viva como religiosa. Es decir, cada uno en el estado de vida que Dios nos llame, que cumplamos con nuestros deberes. Así de sencillo vamos a encontrar la voluntad de Dios. Y de hecho, ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. La felicidad la vamos a encontrar no en hacer nuestra voluntad, porque por eso hay mucha gente peleada con Dios. Es que Dios no hizo lo que yo le pedí. Ah, es que estabas pidiendo mal. La verdadera oración no es que Dios te escuche. La verdadera oración es que tú escuches a Dios. Es decir, descubrir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Claro que sí, el mismo Jesús estando en el huerto de los olivos, la oración de él pues era de miedo. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hacer la voluntad de Dios cuesta, en muchas ocasiones cuesta, pero si hacemos la voluntad de Dios, ahí vamos a ser más felices. Decíamos ayer en la fiesta de San Juan, decía San Juan Evangelista, que Él crezca y que yo disminuya. Así debe ser también nosotros. Que Dios crezca, ser más de Dios y menos de nosotros. La Virgen María por eso fue tan feliz. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hizo la voluntad de Dios. Así también nosotros, si queremos ser felices, hagamos la voluntad de Dios en todo momento. Por eso yo los invito que antes de tomar nuestras decisiones, preguntémonos, ¿qué es lo que Jesús haría en mi lugar y cuál es la voluntad de Dios? Que nuestra voluntad sea hacer la voluntad de Dios, así como lo hizo Jesús, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Les deseo que tengan un excelente día, que Dios los bendiga.